Hola, un saludo de amor y alegría a todos nuestros oyentes del Corazón Habla, que el día de hoy están conectados por nuestro canal de YouTube, transmitiendo desde Cali, Colombia para todo el planeta. En este momento me encuentro en compañía de mi hermano David Márquez, quien los saludará en este momento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde se encuentren. Yo soy David Márquez y acompañándolos el día de hoy aquí a través de el canal de Telegram, con un invitado muy especial, Pilar. Sí, señor, es un invitado muy especial que hoy tenemos en los estudios del Corazón Habla. Y como nuestro tema es del corazón, porque el corazón habla todo el tiempo, David. Este es un espacio para que nuestros oyentes puedan identificar esa voz desde lo más profundo de su ser y de su alma. El Corazón Habla tiene todo una cantidad de capítulos, donde hablamos del ser, del amor, de la comprensión, de la paciencia, de la calma. Y también damos pasos a pasos para que vayan entendiendo y comprendiendo cómo se trabaja con el espíritu. Así es, y ese tema del día de hoy nos trae algo muy complementario para el corazón, porque sí tiene un pulsar, pero también, como lo dice la entrega del día de hoy, ese pulsar tiene una conciencia y es en el hombre. Y qué maravilloso poder tener a este invitado el día de hoy, que también ha venido plantando una semilla de conciencia en la humanidad y todos aquellos que están buscando realmente lo que está en su corazón. Ya diste una pista del invitado. Es una sorpresa. Sigamos hablando del corazón y ese título que tenemos para el día de hoy, el pulsar de conciencia en el hombre. Pero recuerda que en anteriores programas hemos hablado de esa conciencia conectada al Padre eterno, sin nombre y sin fin. Y que estos conocimientos vienen más allá, vienen de las estrellas, vienen de las galaxias, vienen de un sol que irradia, y ese sol es una gran isla que traspasa todos los mundos, universos, supergalaxias, y llegan hasta nuestro planeta, y tocan tierra, pero después tocan mi corazón o tu corazón, David. Así es, toca el corazón de todos y cada uno, porque el pulsar es una ley, pero lamentablemente no todos pueden sentirlo de una manera consciente como tal. Así que, ¿qué tal si le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, Pilar? Sí, démosle la bienvenida. El Corazón Habla, el pulsar de conciencia en el hombre, con Adolfo Toro, con mi semilla de conciencia. ¡Aplausos! Bienvenido, pues, Adolfo. Muchas gracias. Gracias por la invitación a ti, Pili, David, y a todo el equipo que hoy nos acompaña aquí en el estudio. Es para mí un honor estar aquí en el Corazón Habla, este hermoso espacio creado para llegar al corazón precisamente de los hombres. Un corazón que poco ha sido conocido por el hombre y que muy poco se ha hablado de lo que realmente él representa. El saludo también quiero extenderlo para todos nuestros oyentes en Europa, en Australia, en toda la América Latina, en Norteamérica y en cualquier rincón del planeta donde por alguna decisión del corazón hoy están escuchando este hermoso programa. Muchas gracias y bueno, aquí dispuesto a dejarme guiar por el corazón, pero sobre todo por la conciencia que él trae para el hombre de este tiempo. Muchas gracias. Y que se expanda esa conciencia que realmente nos hace falta hoy día, porque si damos una vista alrededor en el mundo, la carencia de esa conciencia, la gran conciencia creadora, es la que nos tiene atiborrados
o ha tenido atiborrado a la humanidad de tanta maldad. Y para eso hemos traído a nuestro invitado el día de hoy, porque dentro de todo el granaje de información que ha venido entregando a través de Mi Semilla de Conciencia, es precisamente para que cada uno pueda empezar a sentir de una manera consciente ese pulsar, Pilar. Sí, es por eso que venimos de una preparación espiritual muy bonita 2 días atrás con Adolfo. Y es lo que nosotros le decimos a nuestros oyentes, que se conecten puntualmente, a ver si pueden dentro de su ciudad, para que estos conocimientos lleguen de boca a oído, porque realmente es necesario. Aprendimos mucho, ¿cierto, David? Así es, demasiado. Diría yo que si pudiéramos medir la conciencia, realmente no tendría cabida ni para decir un 0,1, porque realmente por eso es gran conciencia y es un conocimiento que viene desde lo alto, viene directamente desde el Padre Eterno y ya de todo lo que hemos venido hablando, de los tronos y potestades, para que el hombre como tal pueda levantarse de toda esta oscuridad, Pilar. Invitamos a todos nuestros oyentes para que se acerquen a sus ciudades y pregunten, ¿dónde está el niño nuevo? ¿Dónde está el corazón habla? Para que podamos llegar a todos sus municipios y poder llevar toda la información del corazón. Vámonos entonces, Adolfo, con el título. Me causa una gran impresión el pulsar de conciencia en el hombre. ¿Por qué es ese título tan maravilloso? Bueno, es necesario que antes de hablar del pulsar de conciencia en el hombre, hablemos de cuál es la conciencia que el hombre común o que desconoce de esto que ustedes le están entregando, que es un pan de vida, un conocimiento vivo. La conciencia que entonces el hombre afuera no dice tener y que está muy distante de lo que tú decías, David, esa gran conciencia creadora. Vamos a tener que hacer una separación dentro de la conciencia humana y la conciencia que es universal y que contiene las leyes eternas que rigen todos los planetas y las humanidades. Entonces vamos a empezar. El hombre ha conformado una conciencia de acuerdo al molde mental que posee. Ese molde mental siempre va a estar determinado por las condiciones culturales, sociales, políticas o religiosas del lugar donde nació, más la herencia epigenética que tenga en su célula. Ese que siendo herencia genética es también molde mental, porque la mente está en todas las células. O sea que la mente no solamente está en nuestro cerebro, como usualmente lo pensamos. Y el hombre, a través de lo que ha aprendido aquí en la Tierra, ha creado su supuesta conciencia. Esa conciencia, hoy vamos a aprender que es una completa inconsciencia. Y que la conciencia real, el hombre apenas la está estructurando, la está edificando, pero para ello necesita de un esfuerzo, de un trabajo constante y de una perseverancia única. Debe ser muy valiente para cada día transformar esa inconsciencia o esa conciencia humana aprendida para poder elevarse a la dimensión de conciencia universal o de gran conciencia creadora. La conciencia, entonces, teniendo esto ya por entendido, se aprende, o mejor dicho, se empieza a conocer a través del conocimiento de la ley. Ese conocimiento de la ley viene con todo el conocimiento que desde las estrellas nos han entregado. Voy a hablar de un hombre que muy seguramente todos conocen. Voy a hablar de Jesús. Y él es el mayor exponente de la conciencia universal en este planeta Tierra, en el tiempo en el que vino como hombre y dejó sus enseñanzas para que el hombre aprendiera de esa conciencia que él es. Pues desafortunadamente, los conocimientos de conciencia se conozcan, tomaron precisamente esas enseñanzas de Jesús y mal usaron todo el conocimiento que él dejó para generar un
dogma o adoctrinamiento del hombre a través de las religiones. Jesús vino a dejarnos no iglesias y religiones como las que aquí se han construido. Vino a dejarnos un testimonio de amor a través de su conciencia, a decirle al hombre que él contenía un poder infinito en el momento en el que le dijo: vosotros sois dioses, y que a través de ese poder él podía hacer cosas mayores aún de las que él realizó y lo vieron realizar cuando estuvo aquí como hombre. Entonces, esas enseñanzas de Jesús, hoy tomadas de la forma correcta e interpretadas de manera clara, le dicen al hombre que él es la ley y que él es el principio y fin de todas las cosas, y que Jesús vino a enseñar también al Cristo un poder infinito de conciencia y de creación. ¿Y por qué el hombre, con excepción de algunos que ya lo sienten, no ha podido sentir ese pulsar de conciencia dentro de su propio corazón? Porque se lo impidieron. Entonces aquí viene la parte. El pulso de la conciencia ha sido sometido a la peor forma de pensamiento, donde el mal es el modelo creído y el hombre lo considera bueno. Y ahí es donde David dijo, y Pili también lo reafirmó, cómo el hombre se ha degradado, ha adquirido un nivel de destrucción propio tan alto por ser violador a la ley. Porque la gran conciencia, digamos que es un gran vientre universal, cósmico, que contiene todas las leyes y la memoria de luz de toda la creación, de lo que ha sido creado y está por crear. Pero el hombre que desconoce esas leyes las viola constantemente, y por eso su corazón se dispone para violar la ley, porque no conoce otra cosa que lo que le enseñaron aquí, a través de una falsa imagen que le hicieron creer que era real. Voy a dar ejemplos de eso, porque todo lo que se dice está sustentado claramente. Al hombre se le hizo cotidiano por enseñanza de los que aquí se volvieron opositores a la ley, que seguramente ustedes ya los han oído mencionar, los arrojados por Miguel, que también son rebelión o son ángeles, entre comillas ángeles, son demonios, que fueron arrojados aquí y que todo se agrupa como la serpiente antigua que se llama Diablo Satanás o Satanás, y que desde el tiempo en el que fue arrojado engaña al mundo entero. O sea que esa falsa imagen que esa rebelión trajo a la tierra separó al hombre, lo apartó del pulsar de conciencia de su corazón y puso a palpitar su corazón con un modelo de imágenes y de, entre comillas, verdades que no son verdades sujetas a la ley, pero que el hombre las considera buenas, porque de tanto enseñárselas y de hacerlas tan comunes y tan cotidianas, el hombre las aceptó como propias. El hombre empezó a aceptar que provenía del mono, porque grandes científicos, supuestamente, grandes maestros del conocimiento, del intelecto en esta tierra, llegaron a esa conclusión, y de tanto repetirse esa mentira, el hombre la creyó verdad y empezó a hacer pulsar su corazón, no como hombre, sino como bestia, porque es la enseñanza de la teoría darwiniana que dice que el hombre proviene del mono. O sea que si el hombre considera que su origen es una bestia, ¿hacia dónde va a ir el hombre? Hacia la bestialización, que es lo que vemos cotidianamente en el hombre. Pero también nos enseñaron a través de las religiones otra gran mentira, que el hombre había sido conformado del polvo, y que polvo eres y hacia el polvo tendrás que volver. O sea, del barro mismo. O sea que si el hombre también da por cierto, como muchas personas lo dan,
de que él es polvo y que es tierra, pues hacia allá va a ir y se va a rebajar en lo más bajo posible. Pero si al hombre le dicen hoy que él, su espíritu y su alma provienen de la vida y de la luz, que es el origen del todo y que está contenido en la gran conciencia creadora, ¿hacia dónde irá el espíritu y el alma del hombre? Hacia la vida y hacia la luz. Eso es lo que nos va a permitir pulsar conscientemente, sujetándonos a una ley que hace permanecer la vida eternamente. Esa condición que el hombre vive, la gran mayoría de los hombres de la tierra, pues ha hecho que hoy nos veamos abocados a la destrucción aparente de toda la humanidad. Y es que digo aparente porque yo me rehúso a aceptar eso. Pero no porque simplemente lo diga, es que tengo que trabajar todos los días para que eso no se haga una verdad o una realidad. Pero si la gente sigue en el caos en el cual ha estado sometido y no despierta porque sigue dormido su pulsar de corazón, pues efectivamente la humanidad tiende a desaparecer. Pero ya hay unos hombres muy especiales que están activando el pulsar de su corazón con un nivel de conciencia que les impulsa a no permitir que tal destrucción llegue para esta humanidad. Entonces, David y Pilar, creo que hemos dejado abierto el espacio para que ya nuestros oyentes entiendan qué es el tema que vamos a desarrollar hoy. Hay una condición, se necesita compromiso, responsabilidad, perseverancia, y hay algo que es muy, muy, muy necesario en esto: valentía. Porque en una guerra no triunfan los cobardes, triunfan los que son valientes y se sujetan a la ley. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Bueno, la verdad, has acabado de darnos toda una claridad frente al proceso del pulsar de conciencia en el hombre. Y hablaste algo puntual y nos dijiste que hay hombres que ya están tomando conciencia de su verdadera conciencia para que su espíritu y su alma se eleven. Y para ello, ¿qué se requiere? Hay un molde especial para poder adquirir esa conciencia, porque en estos días hemos hablado de un corazón nuevo. Prácticamente nos hablaste del corazón de piedra, de aquellos que no entienden por qué están aquí, por qué nacieron y a qué se debe de tener este corazón. Entonces te preguntaría ahí en esa parte. Esa es una excelente pregunta, porque necesariamente, y ya lo toqué, pero vamos a profundizar más. El hombre no conoce su origen real, no conoce su origen divino. Y como no conoce de dónde viene, tampoco sabe para dónde va, ni cuál es su propósito en esta existencia. Vive una vida sometida a las determinaciones de los que gobiernan el mundo. Solamente nacen, crecen, se multiplican y mueren prácticamente. Y desperdician su valioso tiempo de encarnación en la tierra y lo hacen por ignorancia. La gran mayoría lo hacen por ignorancia o por no conocer la verdad de su propio origen. Pero cuando el hombre recupera su identidad de ser, la gran condición de espíritu, el poderío y la autoridad que él contiene, por ser parte de la luz primigenia, o sea, es parte de lo que originó el todo. Y se da cuenta que él no está por fuera de ese principio. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después Jesús en los evangelios dicen, y el verbo se hizo carne.
O sea que todo ese principio divino que habita en el Verbo mora en este planeta bajo una forma física, pero es el mismo Verbo. La condición del hombre en esta tierra es una condición muy particular, tiene un cuerpo físico. Muchas otras humanidades tienen también la condición del mismo principio de Verbo, pero no tienen la parte física, son espíritus, son luz. Pero el hombre aquí tiene un propósito con este cuerpo, y es caminar por unos días de creación a través de sus impulsos, conformando una gran conciencia creadora. Porque el hombre que rememora su identidad y su origen se da cuenta que él es eso, una gran conciencia creadora. Mejor dicho, es una conciencia creadora que pertenece a la gran conciencia creadora, o sea que es un creador como el mismo Padre Eterno Innominado lo es. Pero para llegar hasta allí, no puede olvidar la parte, y es con lo que empezamos a hablar, que el pulsar de su corazón debe ser en absoluta conciencia de las leyes que conforman y por las cuales la creación permanece y existe eternamente. Claro que sí, y de hecho si nos preguntamos cuál es el pulsar de conciencia en este momento de la humanidad, vamos a ver que realmente es algo denigrante, es algo que no permite avanzar, ni mucho menos que la vida tenga una continuidad. Y de hecho cuando nos mencionabas anteriormente todo de lo que está atiborrado el corazón y lo que es la conciencia del mundo, podemos ver que ahí trabaja la dualidad, ¿no? La conciencia de aquellos que están, la del mundo, aquellos que están por allá en la India y para ellos la vaca es sagrada, entonces, y de los que están en Argentina, y pues para ellos es un alimento, entonces cada uno según su cultura tiene un tipo de conciencia que le permite acceder a eso. Y dentro de todo el conocimiento y de lo que se le ha hecho a la humanidad, se habla de que la humanidad ha bebido del agua del olvido, o se le dio a tomar del agua del olvido. Quiere decir que estas tinieblas, esa rebelión de la que nos mencionabas, que fue arrojada aquí a ese planeta, no tiene ni siquiera el poder o no lo tuvo en ese momento para arrebatarle la luz al hombre. Solamente lo único que pudo hacerle fue olvidar. Y por eso se le dio un tiempo. Entonces, en el mundo se está hablando mucho hoy día de algo que está muy trillado, que es el despertar de conciencia. Y dentro de todo, entonces, de lo que nos has venido hablando y estos ejemplos, ¿qué vendría siendo el despertar de conciencia realmente a través del pulsar del corazón en el hombre? Muy bien. Buena la pregunta, porque efectivamente usted busca en las redes sociales despertar de conciencia y aparece de todo tipo de información. Y de cualquier tipo de hablan los coaching, hablan los yogis, maestros ascendidos, hablan los maometanos, hasta los musulmanes hablan de eso. Bueno, digamos que ellos hablan del despertar de la conciencia que han enseñado, vuelvo y se los digo, es que lo primero que hace la rebelión cuando llega aquí a la tierra es crear una confusión entre lo que es verdad y lo que tiene apariencia de verdad. Por eso ese mismo Jehová, ese mismo, entre comillas, Dios que fue arrojado y que se le aparece a Moisés en el Sinaí, cuando por allá en el Éxodo 20:21 dice, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y inmediatamente el pulso de conciencia de mi corazón me hizo abrir los ojos y dije yo, pero qué oscuridad puede haber en el Dios único y verdadero. O sea que ese Dios es un Dios impostor. Y me lo están haciendo parecer por Dios. Y hablo de que eso fue mi caso real. Por allá en el 2013 yo leía, buscando, escudriñando, encontrar respuestas a las preguntas que mi espíritu me hacía. Y me encuentro con esto y yo digo, aquí hay un engaño grande. Y empiezo a despertar a ese letargo, a ese sueño profundo en el cual han tenido sometido al hombre.
Pero aunque es un sueño, como tú bien dices, no han podido borrar ni podrán borrar la memoria original del hombre, que está determinada a través de algo que también de pronto algunos han escuchado, es el pensamiento anterior perfecto, que es el pensamiento original del cual inclusive el Padre Eterno se forma a sí mismo. Y desde allí, de ese pensamiento original perfecto, empieza digamos que la conformación de todo lo que es creación, y es espíritu y es luz. El hombre necesita rememorar ese pensamiento anterior perfecto, porque la confusión a la que lo sometieron, pues no le ha permitido sino reconocer algo que se llama, y así lo he conocido como un pensamiento posterior o de Salomón, un pensamiento imperfecto. Esa condición, que ahí es donde tuvo la incidencia más grande de la oscuridad, es que empezó a hacer que el hombre grabara memorias de oscuridad para que a través de ese molde mental que grabó como memoria, el hombre tuviera un pensamiento. Porque yo, aunque es el pan cotidiano de todos los días ver cómo asesinan y asesinan personas, yo todavía me resisto a pensar que un hombre pueda quitarle la vida a otro hombre. Eso para mí no está dentro de lo que yo considero que es mío, que me pertenece. Yo digo, ¿cómo pudo llegar el hombre a quitarle la vida a otro hombre? Pero ya lo hacen por millones, o sea, eso es por miles diarios de hombres que le quitan la vida a otro hombre, de hombres que violentan a las mujeres, de mujeres que violentan a los hombres o a los niños. Y así todo tipo de violación. No vamos a entrar en más detalles porque de eso estamos cansados, pero es algo que no nos pertenece y nos hicieron creer que era verdad. Por eso entonces los musulmanes dicen tener la justicia en sus manos para matar a otros. Y tienen supuestamente conciencia y su Dios se los manda. Y son obedientes, dicen. Claro, y ellos son sumisos y obedientes y con eso creen que se van al paraíso. De hecho, se inmolan por ese Dios. Claro, y eso se ha replicado a través de todos los tiempos en todas las humanidades, mejor dicho, en la humanidad que es de este planeta, y eso ha derivado en el caos y la destrucción que hoy contenemos, a bordas de una guerra nuclear. ¿Cómo puede ser que el hombre utilizó supuestamente su inteligencia, para desarrollar armas masivas de destrucción? Pues bueno, para desarrollar, por ejemplo, una pandemia que matara a millones de personas simplemente por el miedo que eso generó. Entonces aquí nos vemos enfrentados a unas realidades muy grandes, y es que hay un poder invasor en esta tierra que no le ha permitido al hombre pulsar con el real pulsar de conciencia de su corazón, y que el propósito de esa invasión es aniquilar al hombre original, mejor dicho, a la semilla de luz original que se puso en esta tierra. Estás tocando un punto muy Yo hermoso. sé que vas para ahí, para la semilla original de luz, pero voy a terminar con esto, para que volvamos a la siguiente pregunta. Porque todos los que nos escuchan, pues deben comprender cómo es que esto acciona, cómo es que esto, digamos que nos ha venido gobernando y no nos hemos dado cuenta, a través de la televisión, del cine, de la radio, de todos los diferentes medios de comunicación. Pero existen también 4 poderes que han, digamos que, esclavizado la voluntad del hombre, y en esos 4 poderes están el poder económico, el poder político, el poder religioso y el poder militar. Todo esto cimentado en el poder de los medios de comunicación, que desafortunadamente debieran de servir para informar y generar conciencia real. Esa influencia de esa gran estatua o falsa imagen, también la llamó Jesús la ramera, la Babilonia, la bestia. Todo eso es lo que ha hecho
que el hombre no pueda despertar a la conciencia real. ¿Y qué sería despertar a la real conciencia? Es que yo me empiece a ser uno con toda la creación, que yo empiece a sentir que la planta, que el río, que el árbol, que la montaña, que el ave, que las mariposas, que todo lo que contiene la creación, que la misma tierra, que el sol, que el viento, está dentro de mí y yo pertenezco a ella. Y eso lo que me va a hacer despertar es el amor primero el amor por lo que yo soy, por mi origen divino, pero inmediatamente me va a hacer expresar el amor por el que está a mi lado, o sea, por el próximo, o sea, por el prójimo. Y voy a empezar a caminar con una medida de amor muy diferente a la que nos han enseñado en el planeta. El despertar de conciencia verdadero lleva implícito el amor como ley y nunca va a permitir, o mejor dicho, siempre va a hacer que la vida permanezca. Y esa será la real inteligencia que el hombre de conciencia empiece a adquirir, porque la inteligencia jamás podrá ser usada para quitar la vida. Si ustedes quieren evaluar si un desarrollo tecnológico es realmente producto de la inteligencia, evalúen si no está en contra de la vida en ninguna de sus áreas. Entonces ahí tenemos otros aspectos con los cuales podemos sopesar la verdadera conciencia dentro del hombre. Ahora sí, Pilar, qué pena que me demoré un poquito y qué pena con ustedes, los que me están escuchando, tranquilo. Pero es que hay necesidad a veces de dejar claras ciertas cosas y concretar ideas. Ahora sí podemos seguir con la que tú me quieres hacer. Para todos nuestros oyentes, qué bueno que usted se apodere de este micrófono, porque todos estamos prestos a escucharlo. Queremos recordar a todos nuestros oyentes que están llegando el título de hoy, El pulsar de conciencia en el hombre. Una entrevista, un conversatorio aquí con Adolfo Toro, y que tiene sus redes sociales, Adolfo, con el nombre de Mi Semilla de Conciencia. Así es, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Así nos pueden encontrar. También, bueno, prontamente la página, pero por ahora solamente esas que acabo de mencionar. Ok, y el canal de Telegram. Ay, claro, sí, absolutamente. El muy canal importante. de Telegram, allí se publican contenidos que tienen que ver con la conciencia que entrega Mi Semilla de Conciencia, pero también con la conciencia que entregan los otros 6 espíritus de Dios, con la conciencia 7, y todos ellos entregan conocimientos de conciencia. Así es. A mí me maravilla mucho cuando hablas que el hombre tiene algo allí dentro, ahí en su corazón, que se le ha negado, que se le ha ocultado, y que de hecho se nos ha hecho olvidar. Pero Jesús, el anciano de los días, en su tiempo, dijo algo para que el hombre pudiese a través del tiempo reconocer lo que tiene por dentro, ese portento. Cuando él dijo, sed perfectos como vuestro Padre es perfectos. Si nosotros siendo imperfectos sabemos dar buenas dádivas, ¿qué más podemos dar cuando logremos esa perfección? Entonces, si aún en la poca luz que se ha podido reconocer dentro de cada uno de nosotros, podemos llegar a servir a alguien, podemos llegar a brindar un abrazo a alguien, podemos llegar a poder expresar en tan solo una mirada también una muestra de amor. ¿Cómo será entonces el momento en el cual el hombre recobre toda esa memoria de luz, cuando ya no tenga una sola mancha de tinieblas? ¿Cuán grande podrá ser su amor si el mismo Jesús lo manifestó, y que puede hacerlo incluso aún mayor que él? Y este despertar de conciencia entonces nos hace un llamado precisamente para dejar todo aquello que nos atiborra el corazón, el pensamiento, los sentidos, nos ensordece, nos ha embrutecido también realmente, porque las profecías lo determinan así, para que el hombre por fin pueda despertar del letargo y sea nuevamente uno con Dios, Pilar. Así que, ¿qué más podríamos desarrollar en este tema que nos ha venido a compartir Adolfo? Pues con lo
claridad que me ha dado Adolfo, y yo creo que los oyentes también deben de estar muy claros porque ha sido una entrega muy transparente, muy consciente, Adolfo. Y hablaste de dos leyes muy importantes que nosotros las hemos hablado aquí, y es la inteligencia y la sabiduría. Y la conciencia yo creo que requiere mejor dicho, necesariamente tenerlas, contenerlas. Entonces aquí hablamos de yo, Pilar Chagüendo, que tuvo un corazón lleno de ira, de rabia, que fui inconsciente, que fui, bueno, mejor dicho, lo que ustedes no se puedan imaginar, pero con este proceso, conocer el fundamento de los 7 días de creación, que estamos terminando un segundo día. ¿Qué conciencia hay en Pilar al terminar este segundo día de creación? Y le cuento que honestamente mi conciencia me dijo que la ira ya no me sirve. Resarcirme, arrepentirme, poder tener un corazón puro, porque es necesario para mí, y poder reivindicarme con mis demás hermanos, con mi familia. No nos vayamos tan lejos. Un ejemplo básico de eso. Y esa es mi vida. Les estoy contando mi vida a través de este micrófono. Pero es cierto, necesitamos ejemplos vivos para conocer cómo esa hermosa conciencia que nos está hablando Adolfo, que es a través de la creación. Y les cuento que a mí el viento, la naturaleza como tal, el agua, el sol, el fuego, me sacudió dentro de mí. Me dio la capacidad de entender que yo soy parte de esos 4 elementos y esos 4 elementos están dentro de mí. Y como yo los violentaba antes, que no conocía la ley, la verdad que Jesús el Cristo trajo. Es eso, básicamente, muchachos. Muy bien. Porque el propósito de estos programas y de lo que hacemos a diario, en lo que muchos nos hemos dispuesto, pero que cada vez queremos sumar más personas, para que la conciencia no solo esté en un hombre, sino que esté en todo el planeta. Un cambio o una transformación de conciencia planetaria. Porque si el hombre ha sido sometido a la inconsciencia, aún la propia Tierra, el propio planeta también está sujeto a ese poder de inconsciencia, y necesitamos impulsar al planeta Tierra a otro nivel de conciencia. Y ustedes dirán, ¿y cómo se hace eso? Yo aún no lo sé. Pero sí sé que mi trabajo interior en ese sentido va a hacer que en algún momento eso se produzca. Entonces es la suma de muchas conciencias caminando en la misma dirección. ¿La meta del sol sabe cuál es? No. La conciencia. Y si nosotros caminamos con esa misma meta, no nos convertiremos en unos soles y haremos brillar este planeta como un sol. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pilar ponía un ejemplo de que en algún momento de su vida, por desconocimiento, ella albergó ira o tuvo ira, y digamos que esa ira condicionaba su vida y su entorno social, familiar. Se trata de identificar. La conciencia, lo primero a lo que nos lleva es a identificar lo que nos daña. Pero para poder hacer eso tenemos que adquirir el conocimiento que nos permita conocer la ley viva que nosotros somos y por la cual existimos, o sea, nuestro propio origen. Conociendo eso, entonces empezamos a identificar en nuestro entorno todo lo que nos daña. Voy a dar ejemplos simples y sencillos, porque eso está desde lo más pequeño hasta lo más grande. Si yo empiezo a reconocer que tengo un hábito de acostarme muy tarde y que eso no me permite descansar lo suficiente, que eso va a hacer que al otro día yo esté irritable, corriendo a las carreras con una mente confusa, entonces yo empiezo a cambiar ese hábito. Empiezo a acostarme más tarde.
Pero también empiezo a identificar qué es lo que veo, lo que oigo, lo que leo, con quién establezco mis diálogos y qué tipo de diálogos tengo. O sea, me vuelvo vigilante de mis actos, de mis pensamientos, hasta de mis expresiones físicas. Y empiezo entonces a volverme artífice de mi propia creación, porque empiezo a evaluar qué tanto tengo que perfeccionarme en la luz que ahora yo conozco que fue mi origen. Si yo tengo que ser como la luz de ese sol, pues muchas cosas tienen que empezar a brillar en mí. Y las que no lo están permitiendo hacer, entonces las voy a empezar a desechar. No como un condicionamiento de alguien, porque efectivamente tiene que nacer de la voluntad misma del ser o del hombre que lo quiera ejercer. Y eso va de la mano de otra ley que es fundamental, que es el albedrío. En el momento en el que el hombre dé ese paso, empieza a aflorar la inteligencia, que tú también la habías tocado ahorita. Y la inteligencia me va a permitir cada vez más accionar procesos de transformación en mi vida. Ya no tomo bebidas gaseosas, por no darle nombre a ninguna, pero empiezo a entender que eso está dañando mi creación interna. Yo soy el cúmulo, o sea, mi parte física, espiritual y de alma es el cúmulo de toda la creación, y yo estoy con lo que estoy comiendo, bebiendo, oyendo, viendo, dañando y destruyendo esa creación. ¿Y qué tal si me tomo unas cervezas por ahí cada fin de semana? O una vez por mes, o una vez al año. Y si empiezo a entender que yo soy tan perfecto, que la conciencia creadora que yo soy es tan perfecta, que cada órgano en mí fue conformado a través de esa misma gran conciencia creadora para que todo en mí sea perfecto y yo pueda mover mis manos, parpadear, girar mi cabeza, caminar, despertarme, respirar, ingerir mis alimentos, masticar, cosas muy simples que por inconsciencia no valoramos. Y empiezo a evaluar cuántas cosas están destruyéndome internamente, pero también cuántas cosas externas me están dañando. Pues inmediatamente yo empiezo a accionar eso. Y se los comentaba antes de iniciar el programa, que si soy un fanático furibundo de un equipo de fútbol, que hasta ahora pues creía que eso era muy bueno porque yo disfrutaba gritando, mentándole la madre al árbitro y haciendo todo tipo de expresiones, me doy cuenta que lo único que estoy haciendo es dejando mi conciencia, que es algo que es individual, por sumarme a un pensamiento colectivo que anula mi identidad y simplemente me represento bajo el color de la camiseta de mi equipo, me enojo con el que aún ni siquiera conozco y ya quiero irle a hacer de todo, ¿cierto? Porque me lleva a eso, porque empieza una adrenalina que, por cierto, daña un veneno para la misma célula y el centro luminoso que la célula contiene, y genera un montón de procesos. O que la ira y que el rencor lo que va a generar en mí es que hay ya un proceso de mínimo de diabetes, porque me amargo la vida y se me vuelve. Entonces, cada afectación física tiene un origen espiritual y está fundamentado en la inconsciencia. Necesario es reconocer todo lo que nos daña para inmediatamente accionar la transformación. Ojo, no el cambio, porque ahí hay también un engaño y es lo que mucha gente dice, no, es que yo como era, es que yo cambié mucho, yo no me tomo sino ya 2 botellitas de licor cada mes. ¿No más eso? No más. Y yo bebía todos los días o me embriagaba cada fin de semana, pero ya no lo hago sino cada mes. Estás haciendo lo mismo. Porque también Jesús, yo me maravillo de la inteligencia. Cuando él dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir eso? Que aún con un poco de error, con un poco de violación de la ley, yo me estoy destruyendo. O sea que la exigencia es alta y la gente dirá, pero ¿cómo lo voy a hacer? Claro, no, al inicio no es sencillo, pero lo podemos hacer, sí, porque es que es nuestro origen. Nosotros venimos de la perfección y debemos volver a la perfección. No hay que desfallecer, no hay que detenerse. Hay que perseverar. La clave es perseverar,
dejarse guiar por el pulsar de conciencia que verdaderamente el corazón empieza a accionar en los hombres de buena voluntad y que ya necesitan hacer que este tiempo, que esta humanidad cambie. Estamos buscando a esos hombres que tienen ya en su corazón un pulsar de conciencia que es la misma semilla, esa semilla de conciencia de la cual yo hablo, es la que contiene el hombre en su corazón, con la cual fue dotado desde el principio mismo de su existencia y que para este tiempo debe ser recolectada. Son hombres muy especiales, que son diferentes a la gran mayoría de todos. Son hombres que tienen un corazón dulce, una expresión de amor, de justicia, una necesidad de justicia, porque ya no toleran tanta maldad en esta tierra. Por eso es que estamos haciendo este programa, por eso es que ustedes se han dispuesto para hacerlo. El corazón habla es lo que desde el principio el Padre Eterno puso como comunicación de Él con el hombre, su propio corazón, porque el Padre Eterno es un gran corazón de luz. Maravilloso, ¿no? Bueno, sí. Díganme qué hacemos, porque hemos llegado ya a un punto de la conversación donde realmente nos elevamos a un pensamiento de vida, y es lo que necesitamos hacer. Elevar, se lo comentaba a una de las niñas de la mesa, necesario es que elevemos nuestro pensamiento. Por ahí hay un diálogo de Hermes y Poimandres que dice: planeaba un día en las alturas y mi pensamiento se elevaba. E inmediatamente, de una manera no explicable, una voz aparece y me pregunta: ¿qué quieres oír y ver? ¿Qué quieres entender y comprender? Aprendamos a escuchar esa voz. Y hagámosle las preguntas que por tanto tiempo hemos deseado encontrar. Y seguramente esta humanidad, este planeta y la misma creación se van a elevar a la condición de soles, de grandes conciencias creadoras. El código de la lógica número 20 dice que ya ha nacido en vuestras tierras el hombre mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con luz eterna. Pero antes de decir eso, dice: dejad atrás las viejas envolturas o vestiduras que solo os han traído desolación y ruina. La ruina es eso, lo que nos hizo vestirnos de lo que no éramos, esa falsa imagen y esa inconsciencia que por tanto tiempo gobernó este planeta y esta humanidad. Pero al tiempo de hoy ya hemos llegado, unos hombres con una condición de conciencia dispuestos a dar la pelea, a luchar para traer a nuestro granero o al granero de nuestro Señor de los días la semilla de conciencia que hará rebrotar y permanecer la vida eternamente en esta gran creación que es este planeta y en el universo entero. Mis hermanos, díganme ustedes, ¿qué sigue? Porque yo sigo aquí derecho y me voy. Bueno, Adolfo, precisamente nos hablabas ahorita de los 144,000, los de corazón dulce, y tocando lo que al inicio se mencionó, de que el despertar de conciencia está totalmente desarraigado a los grupúsculos de los maestros ascendidos y todo eso, ¿no? Es muy importante comprender la aparición de ellos, porque son seres totalmente despiertos, no tienen, como lo dijo Adolfo ahorita, no tienen una mancha alguna de las tinieblas, y lo que ofrecen estos grupos es simplemente aparentarse o amangualarse un poco con las tinieblas de una manera muy sutil y seguir pervirtiendo los sentidos de los hombres. Entonces, por eso dentro de ellos los 144,000 han transitado dentro de estos conocimientos en algún momento, pero al identificar que eso
lo que genera dentro de ellos es un vacío, pues entonces los abandonan y empiezan por el mundo a buscar, y precisamente está este conocimiento para que los 144,000 puedan aparecer, porque tenemos conferencias y talleres de manera presencial para todos y cada uno de ustedes. Recuerden que nos pueden escribir a través de nuestras redes de El Corazón Habla y siempre estaremos pendientes. Entonces, algo muy particular, Adolfo, es mi semilla de conciencia. Suena algo como muy propio, que nos pertenece a todos y a cada uno. Y entonces, en este mensaje que él nos viene compartiendo, es necesario comprender que cada uno de nosotros somos una semilla plantada desde tiempo a Pili. Somos una semilla plantada. De hecho, nosotros hemos venido entregando unos documentos aquí en El Corazón Habla. Y esos documentos, uno de ellos se llama, venga, yo le digo, Manifiesto del Sexto Ángel del Apocalipsis. Y dice la trompeta de conciencia. Y hay un pedazo que me encanta, lo voy a leer, dice así: llegó la trompeta que le hace resucitar recobrando la grandeza de su origen en la rememoración y aplicación del pensamiento perfecto. Esto es lo que nos está hablando el día de hoy, Adolfo, porque solo a través de la acción de la conciencia el hombre renueva su mente, cuerpo y espíritu, y da paso al resplandor de su alma luz. Entonces nace de sí mismo y rige con vara de hierro del Apocalipsis 12:5 a las naciones de la tierra, porque es guía de la verdad y ley del amor en sus semejantes. Entonces, con este párrafo que me encanta, porque quiere decir entonces que a nosotros en este planeta Tierra nos ha tocado de una manera bastante ardua el trabajo, y que somos capaces de hacerlo. Conservar este cuerpo consciente, reestructurarlo, restaurarlo, modificarlo, pero yo diría más que mutarlo. Y usted nos está haciendo un llamado a raíz de todo esto, lo que tiene que ver con la conciencia creadora, porque somos parte de la naturaleza de Dios. Claro, vuelvo a citar a Jesús cuando le enseñaba a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. ¿Como una semillita? Claro, como la semilla germina, pero entonces si hay una semilla, porque ahí está, hay una semilla de conciencia que fue sembrada en el hombre, tiempo A, usted lo dijo, y fue sembrada precisamente en el corazón, para que en un tiempo determinado germinara y diera fruto. Esa semilla de conciencia es la que debe hoy dar paso al nacimiento del Hijo del Hombre. Y cuando también Jesús decía que hay que hacer las cosas nuevas, es lo que también indicaba anteriormente. No se trata solamente de cambiar y de hacer la tonería y pintura, como pudiese llamarse en términos muy populares, para darle una apariencia diferente. No, es que se necesita ser nuevos, nacer de nuevo, del agua y del espíritu, o sea, de las encarnaciones y de las memorias de luz acumuladas. Eso parece utópico o fantasioso, pero es una verdad para todos los hombres que sienten que ellos son de esa semilla, porque hay que aclarar algo, no es para todos en el planeta, porque aquí hay unos que nunca van a escuchar este mensaje y digamos que no pertenecen a la raíz original que fue plantada aquí. Pero sí hay unos hombres especiales, los 144,000 que tú nombrabas ahora, y que voy a aclarar algo, porque aunque tienen esa condición de espíritu y traen su semilla, han sido engañados y inclusive cometen errores en este momento y hasta equivocadamente han defendido lo que aquí en la tierra pues ha hecho tanto daño, han defendido toda esa invasión y están dispuestos inclusive a morir por ella, y por eso se van a pelear guerras que no son de ellos, y son 144,000. Pero cuando el 144,000 escucha un mensaje como estos
inmediatamente ese que vivió engañado ya no lo sigue siendo. Despierta, hace un alto en el camino. Empieza una búsqueda constante por encontrar su origen y su identidad de ser. Eso es lo que muchos de pronto en este momento están sintiendo. Porque si dejamos la idea de que el 144.000 no tiene mancha en esta tierra, pues muchos que están equivocados van a decir, entonces yo no soy un 144.000. No, es que nosotros mismos, Pilar lo decía, antes de llegar a este conocimiento, antes de sentir ese pulso de conciencia en el corazón, caminamos muy equivocados. Pero por más errores que hayamos cometido, hay una oportunidad grande que la ley y el mismo Padre Eterno dan como misericordia para el hombre. Dice que, y entregaré mis leyes y las escribiré en tus mentes y en tus corazones. Y nunca más me acordaré de tus transgresiones. ¿Qué quiere decir eso? El hombre que se arrepienta, así como lo estableció Juan, el Elías, que llamaba al arrepentimiento como también una gran ley. Lo que pasa es que el tiempo no nos da para desarrollar todo lo que eso significa, pero arrepentirse es, en términos simples, dejar de cometer el error. No es culparse por el error infinitamente y de rodillas darse golpes de pecho. No, es no volver a cometer el error. Entender por qué lo cometí y por qué no lo debo seguir cometiendo. Reconocer quién soy y empezar a enderezar el camino que hasta ese momento del arrepentimiento yo tenía. Y eso me da la autoridad para hacerme uno con la ley y empezar mi senda. El 144.000 es de ese tipo de hombres que, sintiendo el pulso de su corazón, ya no vuelve a caminar de la forma equivocada que caminaba antes y empieza a hacer una transformación interna que no es tan difícil. Pablo también lo decía, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles. Solo es tener la voluntad para hacerlo y activarla, caminar en ese sendero, y esos son los hombres que estamos buscando. A ustedes, mil gracias por haberse dispuesto para recibir estos conocimientos que son eternos, por habernos dado la oportunidad de enseñarlos, aunque cada vez que los entregamos, nosotros mismos aprendemos. Y esperamos muy pronto podernos ver frente a frente, cara a cara, como lo dice Pilar, para que estos conocimientos sean de boca a oído, podernos dar un abrazo con el corazón y que esa vibración nos haga resucitar en verdad, en justicia, vibrar con la luz sin fin que cada uno de nosotros es. De mi parte y de parte de mi semilla de conciencia y de todos los hombres, 144.000, y los que se dedican a entregar estas hermosas enseñanzas, una muy feliz noche o un muy buen día o una muy buenas tardes, de acuerdo al lugar donde se encuentren, y que mi Padre innominado y sin fin esté siempre con ustedes. Recuerden, nunca hemos estado solos. Siempre el Padre ha estado en nosotros, palpitando a través de su pulsar de conciencia. Yo estoy en tus corazones, aunque no me sintáis, pero adivinen qué, ahora ya lo sentimos. Un abrazo y que estén muy bien. Que el Padre Eterno los bendiga y que la paz del Cristo, la paz de nuestro Señor de días, esté siempre con ustedes. David y Pilar, muchas gracias. Gracias a ti, Adolfo, por este espacio que de verdad nos ayuda cada vez más a restablecer el camino y a despertar cada vez más la conciencia en nosotros mismos, porque ante todo el ejemplo es muy útil en este momento. Así que muchas gracias nuevamente, un abrazo de todo corazón a todos los que nos escuchan y nos seguirán escuchando, y recuerden, pendientes de nuestras conferencias presenciales y los talleres.
los esperamos nuevamente por este espacio. Así es, los esperamos y nos vamos contentos, llenos de conciencia, de amor, de esa gran responsabilidad de ser semillas de conciencia. Muchísimas gracias, Adolfo Toro. Es con todo mi amor. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Y seguramente en otro momento podremos estar de nuevo. Claro que sí. Compartiendo con todos. Y gracias a nuestro equipo. Aquí hay un montón de hombres, no crean que somos solo nosotros. Y mujeres también de una sonrisa hermosa. Miren, bellos. Todos dispuestos para ustedes, mis hermanos. Así es, todo el equipo de Corazón Habla con ustedes, mis queridos oyentes, y vayan a nuestras redes sociales para que nos sigamos conectando. Nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias.